Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este canal. El tema de hoy será relaciones y funciones. Veremos los conceptos básicos. Empezamos. Concepto, relaciones y funciones. Imaginemos dos conjuntos. El primer conjunto lo nombraremos X. El segundo conjunto lo nombraremos Y. En el primer conjunto tenemos los elementos 4, 1, 9 y 16. En el segundo conjunto tenemos los elementos 3, 5, 2, 7 y 6. Ahora relacionamos el conjunto X con el elemento Y. Tenemos que el elemento 4 lo relacionamos con el 2, el elemento 1 del conjunto X lo relacionamos con el elemento 3 del conjunto Y, el 9 con el 6, el 16 con el 5, pero también vamos a relacionar el 16 con el 7. Observemos que el conjunto X, todos los elementos del conjunto X tienen un elemento en el conjunto Y. Sin embargo, hay un elemento en específico que tiene dos elementos en el conjunto Y. Este es el 16. El elemento 16 se relaciona con el 5 y se relaciona con el 6 en el elemento Y. A esto se le conoce como una relación. Entonces, cuando los elementos de un primer conjunto se relacionan con uno o más elementos en el conjunto Y, lo vamos a conocer como una relación. Ahora veamos nuevamente los dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. Tenemos los elementos 4, 1, 9 y 16. En el conjunto Y tenemos los elementos 3, 5, 2, 7 y 6. Nuevamente los relacionamos, el 4 lo relacionamos con el 2, el 1 lo relacionamos con el 3, el 9 lo relacionamos con el 6 y el 16 lo relacionamos con el 7. Podemos ver que cada elemento de X tiene uno y solamente un elemento con el que se relaciona en el conjunto Y. Cuando todos los elementos de un primer conjunto se relacionan con uno y solo un elemento en el conjunto Y, a esto se le conoce como una función. Y bueno, tenemos entonces aquí lo que es una distinción entre la relación y la función. Continuamos. Tenemos un primer conjunto, el conjunto X. Tenemos los elementos 4, 1, 9 y 16. Tenemos un segundo conjunto, el conjunto Y. Tenemos el elemento 2. Y volvemos a relacionar los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. El 4 lo relacionamos con el 2, el 1 lo relacionamos con el 2, el 9 lo relacionamos con el 2 y el 16 lo relacionamos con el 2. Ahora la pregunta sería, ¿esto sería una función o sería una relación? Observemos. Los elementos del conjunto X, ¿con cuántos elementos se relacionan con el conjunto Y? Cada elemento de X solamente tiene un elemento en Y. El 4 tiene solamente el 2 en Y. El 1 tiene solamente el 2 en Y. El 9 se relaciona con el 2 y el 16 se relaciona con un solo elemento en Y, que es el número 2. Entonces cumple la definición de que cada elemento de X se relaciona con un elemento en Y. Por lo tanto, esto es una función. Veamos el siguiente caso. Tenemos un primer conjunto llamado X, el cual contiene el elemento 9. Tenemos un segundo conjunto llamado Y, el cual tiene los elementos 3, 5, 2, 7 y 6. Y los relacionamos los elementos de X con los elementos del conjunto Y. El 9 lo relacionamos con el 3, el 9 lo relacionamos con el 5, el 9 lo relacionamos con el 2, el 9 lo relacionamos con el 7 y el 9 lo relacionamos con el 6. Observemos si es una relación o si es una función. Nos preguntamos, ¿cuántos elementos
del conjunto X le corresponden al elemento Y. Como nada más hay un elemento, observamos que se relaciona no solo con un elemento del conjunto Y, sino que se relaciona con más de un elemento. El 9 se relacionó con el 3, pero al mismo tiempo el 9 se relacionó con el 5, pero al mismo tiempo el 9 se relacionó con el 2, el 9 se relacionó con el 7 y el 9 se relacionó con el 6. Por lo tanto, cumple la siguiente definición. Cuando los elementos del conjunto X se relacionan con con uno o más de un elemento en el conjunto Y, esto se le conoce como una relación. Por lo tanto, este conjunto en este caso sería una relación. Y bueno, pues ya queda un poquito más claro qué es una función y qué es una relación en base a estos dos ejemplos. Continuamos. Tenemos los conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. Podemos observar que en el conjunto X tenemos los elementos 4, 1, 9 y 16. Y se relacionan con los elementos del conjunto Y, 3, 5, 2, 7 y 6. Observamos que hay un elemento que se relaciona dos veces con el conjunto Y, que es el elemento 16 del conjunto X. El 16 se relaciona con el 5 y se relaciona con el 7 en el conjunto Y. Y bueno, pues ya sabemos que esto es una relación. Y bueno, de este ejemplo que tenemos aquí, vamos a denotar que podemos conformar algo que lo vamos le vamos a todo el conjunto en relación, todo el conjunto completo del conjunto X, lo vamos a llamar dominio. Y en el caso del conjunto Y, lo vamos a llamar contradominio. Entonces tenemos sus nombres, dominio y contradominio. Y este dominio y contradominio, cuando estuvimos haciendo la relación, podemos agruparlo en pares. El 4,2, en el cual el 4 significa que es un elemento del primer conjunto y el 2 es el elemento con el que se relaciona en el segundo conjunto. Tenemos 1,3. El 1 es del primer conjunto y el 3 corresponde al elemento del segundo conjunto. Y se relaciona el 1 con el 3. 9 con el 6, 16 con 5 y 16 con 7. Ahora veamos nuevamente el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto X y el conjunto Y. Tenemos entonces que el 4 se relaciona con el 2, el 1 con el 3, el 9 con el 6 y el 16 con el 7. Como cada elemento de X se relaciona con uno y solamente un elemento en Y, esto es una función. Ahora de esta función, con todos los elementos del conjunto X, en este caso todo el conjunto X lo vamos a conocer como dominio. Y todos los elementos que conforman el conjunto Y, todo ese conjunto se va a llamar contradominio. Y tenemos también, los podemos ordenar en forma de pares. Y tenemos entonces que el 4, como se relacionó con el 2, el par sería 4,2. El 1, como se relacionó con el 3, el par sería 1,3. El 9,6 y 16,7. Bueno, en este caso específico de los pares, a esto se le conoce como pares ordenados. Y se le llama ordenados porque su mismo nombre lo dice, hay un orden. Al conformarlos en pares, cuando hacemos la relación de los dos conjuntos y lo representamos en forma de pares ordenados, podemos observar que todos los elementos del primer paréntesis, en este caso, si vemos el primer caso, tenemos el 4, el 1, el 9, el 16 y nuevamente el 16. Todos esos corresponden al conjunto X, es decir, esos son los elementos del dominio. Y después tenemos 2, 3, 6, 5, 7. Todos los elementos que están en el segundo orden, en este caso serían lo que corresponden al conjunto Y, lo cual sería un contradominio. Entonces los pares ordenados es dominio, contradominio. Y esto es el orden que se debe de dar. La relación se puede dar a la inversa. Pues si ponemos las flechitas al revés, podemos establecer la relación a la inversa. En este caso, el dominio se convertiría en el conjunto Y y el contradominio se convertiría en el conjunto X.
y el par ordenado quedaría invertido. En el segundo caso, veamos si los invertimos. En el segundo caso quedaría primero el 2 y luego el 4 en el par ordenado. En el caso de 1,3 quedaría la inversa, primero 3 y luego 1, el 6,9 y el 7,16. Pero aunque los volteemos, podemos observar que el dominio siempre va a quedar al principio y el contradominio quedaría después. Bueno, continuamos. Ahora vamos a tomar el ejemplo de lo que era nuestro concepto de función. Ya habíamos mencionado que cuando todos los elementos del primer conjunto se relacionan con uno y solamente un elemento en el conjunto Y, esto se le conocía como función. Pero ¿cómo quedaría entonces sus pares ordenados? 4,2, 1,2, 9,2, 16,2. Y veamos el segundo ejemplo. Observamos que tenemos el conjunto X y el conjunto y el elemento del conjunto X se relaciona con uno o más elementos en el conjunto Y. En este caso se relaciona con 5 elementos del conjunto Y. A esto se le conocía entonces como una relación. Y los pares ordenados quedarían de la siguiente forma: 9,3, 9,5, 9,2, 9,7 y 9,6. Y aquí podemos concluir entonces que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. ¿Por qué? Decimos que todas las funciones son relaciones porque la definición de relación dice que es cuando un elemento del primer conjunto se relaciona con uno o más elementos del segundo conjunto. Y en este caso las funciones se relacionan con un elemento del conjunto Y, en este caso del segundo conjunto. Por eso decimos que una función es una relación. Pero no todas las relaciones son funciones, porque cuando las relaciones se relacionan con más elementos del segundo conjunto, entonces no puede ser una función. En este caso sería nada más una relación. Bueno, veamos el siguiente caso. Tenemos la leyenda: a cada elemento del conjunto X le corresponde el doble de dicho número en el conjunto Y. Formamos nuestros conjuntos. Tenemos el conjunto que lo llamaremos X, el cual vamos a tener los números 2, 3, 5 y 7. Y la leyenda nos decía, o el texto: a cada elemento del conjunto X le corresponde el doble de dicho número en el conjunto Y. Entonces formemos el conjunto Y y vamos a resolver esta regla que nos indican. Tenemos el segundo conjunto y tenemos el conjunto Y. Entonces la regla, como los vamos a corresponder, es la leyenda. La leyenda que acabamos de analizar hace rato, la vamos a conocer como la regla de correspondencia. O sea, la indicación que nos da para relacionarlos. Entonces dice que lo vamos a relacionar con el doble, con el doble de su valor con el segundo conjunto. Entonces tenemos que el 2, el doble del 2, pues viene siendo el 4. Por lo tanto, lo relacionamos el 2 con el 4 en el conjunto Y. Ahora veamos el elemento 3. El doble de 3, pues viene siendo 6. Ahora relacionamos el 3 con el 6. Vamos con el 5. El doble de 5 viene siendo el 10. Por lo tanto, relacionamos el 5 con el 10. Ahora vamos con el 7. El doble de 7 es 14. Ahora relacionamos el 7 con el 14. Y por lo tanto tenemos entonces que esto es una función, porque observamos que cada elemento de X tiene uno y solamente un elemento en Y. Esta es una función. Y los pares ordenados, bueno, el primer conjunto se le conocería como el conjunto dominio y el segundo conjunto se le conocería como contradominio. Y aquí incluimos un concepto nuevo que se llama rango. El contradominio en las funciones también se le llama rango. En las relaciones solamente lo vamos a dejar como un dominio, un contradominio,
pero aquí en las funciones, específicamente en los textos, también lo podemos encontrar con la leyenda de rango. Y los pares ordenados quedarían entonces 2,4, 3,6, 5,10 y 7,14. Esos serían los pares ordenados. Muy bien, ahora la leyenda la vamos a escribir de manera algebraica. Como dice que a cada elemento del conjunto X le corresponde el doble de dicho número en el conjunto Y, de forma algebraica pudimos observar que era el doble de los elementos de X, por lo tanto 2 veces X. Y ese resultado, al multiplicar 2 veces por X, nos daba como resultado cada elemento de Y. Entonces la función o la forma algebraica quedaría Y es igual a 2X. Y esta sería mi regla de correspondencia de manera algebraica. Y bueno, vamos a colocar una tabla o un tabulador. En este tabulador generalmente lo ocupamos para poder encontrar los valores del conjunto Y. En este caso tendríamos que, para poder, cuando X toma el valor de 2, podemos observar que reemplazamos la X en la función o en la expresión algebraica, la reemplazamos por el valor asignado, hacemos las cuentas y eso sería el valor de Y. El resultado sería el valor de Y. En este caso, como vale 2 la X, sería 2 por 2, 4, y el primer valor sería el 4 en la tabla. Después tenemos cuando vale 3, 2 por 3 es a 6, el segundo elemento de la tabla sería el 6. Cuando vale 5 sería 5 por 2, por lo tanto Y toma el valor de 10. Y cuando la X toma el valor de 7, la sustituimos en la ecuación y tenemos 2 por 7 y nos da 14, por lo tanto el valor de Y sería 14. Y bueno, tenemos dos filas, en la fila X y en la fila Y. Ahí podemos observar también que ahora pusimos un concepto nuevo, que es f de x. F de x es lo mismo que la variable Y, solamente que aquí expresa que la Y depende de los valores de X, es decir, que Y está en función de X. Así es como lo podemos entender. Y está en función de X. Esa sería la forma de leerlo. Y bueno, donde están las X, pues es el elemento dominio, el conjunto dominio. Y todos los elementos donde están las Y, pues viene siendo el rango. Entonces nuestro tabulador, al igual como lo veíamos en los conjuntos, la primera columna del tabulador donde están las X es precisamente el dominio. Y donde está el segundo valor, pues tenemos el rango. Y bueno, los pares ordenados quedarían precisamente como nos los indica el tabulador. El 2 con el 4 sería 2,4, el 3 con el 6, 3,6, 5,10 y 7,14. Así quedarían conformados los pares ordenados. Y esto que tenemos aquí, cuando lo tenemos de manera algebraica, pues lo podemos llevar también a una gráfica. Y tenemos entonces que en la gráfica tenemos el eje X en la parte horizontal y en la parte vertical tenemos el eje Y. En este caso lo renombramos como f de x, donde ya sabemos que f de x es la Y porque Y está en función de x. Y bueno, los puntitos pues ahí están marcados. Tenemos el primer par ordenado, 2,4, ahí está su puntito. 3,6, ahí está su ubicación en la gráfica. 5,10, ahí está su ubicación en la gráfica. Y 7,14, esa sería su ubicación en la gráfica. Si los juntamos, trazamos nuestra gráfica y eso podríamos observar cómo las funciones también se pueden graficar. Bueno, en toda esta información que tenemos, vamos a ver que la leyenda que habíamos leído al principio se le va a llamar regla de correspondencia. Tenemos también que los conjuntos que se formaron, el primer conjunto se va a llamar dominio y con el conjunto que se relacionan se va a llamar contradominio o rango. Tenemos también los pares ordenados
En este caso, si tuviéramos letras, sería x, y. Tenemos la forma algebraica. Esa sería también la regla de correspondencia, y es igual a 2x. Tenemos, en lugar de conjuntos, tenemos un tabulador donde tenemos en las x, tenemos todos los elementos de x, se va a llamar dominio, y todos los elementos de y serían contradominio. En la gráfica pues podemos observar que el dominio pues vienen siendo todos los valores que tomó la x, en este caso 2, 3, 5 y 7. Y el contradominio pues vienen siendo, o también el rango, pues vienen siendo los valores que tomó la y, 4, 6, 10 y 14. Y bueno, los pares ordenados estarían formados por un dominio, rango. En este caso 2,4, 3,6, 5,10 y 7,14. Y bueno, podemos finalizar diciendo que cuando tenemos el texto, la regla de correspondencia está en forma de texto. Esto se le conoce como lenguaje común, una función en su lenguaje común. Cuando la tenemos en una expresión algebraica, se le llama lenguaje algebraico. Cuando lo tenemos en forma numérica, pues es una representación numérica, normalmente es el tabulador, donde tenemos los valores de x y los valores de y. Eso se llama representación numérica. Y también tenemos una representación gráfica. Entonces, a las funciones en específico podemos tener su lenguaje común, su lenguaje algebraico, su representación numérica y su representación gráfica de una función, que más adelante ya estaremos analizando en específico todo lo referente a una función. Ahorita estos serían nuestros conceptos básicos.